Goar Mestre fue el rey de la radio y de la televisión, no solo en Cuba, en América Latina, en Iberoamérica, diría yo. Fidel Castro le robó la CMQ, a la que rebautizó como ICRT, luego fundó en Argentina ProArtel y Canal 13, que se lo arrebató el gobierno peronista, la propia Isabelita Perón, y luego fundó otro canal en Perú, intervenido por el gobierno ultraizquierdista del general Juan Velasco Alvarado, amigo de Fidel Castro. Trabajó también en Venezuela. Hoy está con nosotros su hija, Ani Mestre, quien acaba de llegar de Buenos Aires y nos ha concedido esta entrevista sobre su padre, una de las figuras más importantes de nuestro tiempo y de nuestra historia, cuyo nombre y legado ha sido borrado o relegado por la mezquindad del castrismo. Hoy los mayores van a recordar y los más jóvenes van a aprender. Muchísimas gracias, Ani, por estar aquí con nosotros. Qué honor. Un placer que todavía se acuerden de Goar Mestre. Cómo no. Tienes ahí a tu espalda Radio Centro y CMQ, sí. LI23. Por ahí quiero empezar, porque fíjate la importancia que convirtieron esa esquina en la esquina más moderna y el centro, el Times Square de La Habana, ¿no? Sí. En torno a CMQ. Ya Sí. eso te dice la dimensión de lo que Sí. hizo tu padre y sus hermanos, porque eran dos hermanos más, ¿no? Eran dos hermanos más, Abel y Luis Augusto. Y cuando hicieron Radio Centro, lo hacían con el concepto de Radio City, con show y después película. Así que era la idea exacta. Mi abuela me contó que vio allí, dice, ¿qué tanto cuento con las películas en 3 dimensiones? Yo vi en Radio Centro Las Cinerama. 7 Maravillas del Mundo, que era debe haber sido las primeras películas en... Cinerama, ¿no se llamaba? No sé si se llamaba, pero yo sé que, creo que la película se llamaba Las 7 Maravillas del Mundo. Hay una escena famosa que alguien con una pelota hace como que si la pelota se acercara a cámara, etcétera. Pero bueno, lo que hemos tratado de hacer una recopilación de imágenes, de video. En aquel momento era película, ¿no? No existía el video todavía. Sí. Y hay tanto, ¿no? Por ejemplo, este es el momento, yo creo que que están construyendo CMQ, que traen los camiones, el primer carro móvil. Mira ahí cómo están construyendo el edificio. Sí, ay, sí. ¿Qué te ha contado tu padre de eso? Me contó muchísimo, pero muchísimo lo he leído después. ¿Ah, sí? Sí, porque Tú eres la ahí- más chiquita. Yo soy la más chica y papá nos hacía todos estos cuentos, sobre todo los veranos cuando nos juntábamos en una casa que tenemos en Uruguay. Y Porque tu mamá es argentina. mi madre es argentina. Ajá, Mi que es madre una historia era de amor argentina. tremenda la de tu papá con tu mamá, ¿no? Tremenda historia de amor. Pero en esos veranos papá nos contaba cosas y yo insistí mucho que hiciera un libro. Y finalmente el libro se hizo, lo hizo Pablo Sirven, se llama El Rey de la TV y ahí cuenta toda la historia de toda la trayectoria comercial de mi padre y sus hermanos. El Rey de la TV, se lo recomiendo a todo el mundo, lo pueden encontrar en internet. Yo de hecho lo encontré Bueno. en internet, El Rey de la TV, Sí. escrito por un argentino. Por un argentino. Porque después vamos a contar, ¿no? Ahí tenemos El Rey de la TV, ¿no? Pablo Sirven. Yo creo que todos los cubanos deben leerse ese libro para conocer su historia. Además, era otra Habana. Era una Era otra Habana- Cuba. Era otra Cuba, ¿verdad? Era otra Cuba. Era otra Cuba. Ellos empezaron en la radio primero, ¿no? Ellos tenían, sí, pero la transformación de la carrera vino así. Mi abuelo tenía una droguería, Mestre y Espinosa, que distribuía los medicamentos. Que es un término que se dejó de usar en Cuba, es una farmacia. Era una cadena... de farmacias. De farmacias, bueno, de proveedor de medicamentos para las farmacias. ¿Era el laboratorio donde se hacían las medicinas? No, era donde se distribuía. Donde se distribuía, porque las droguerías Sarrá, por ejemplo, Sí. han llegado a mi memoria, pero ya ese término dejó de usarse en Cuba, no sé por qué. Y se Bueno, usa... la droguería Mestre y Espinosa, que la había fundado mi abuelo, tenía la red de distribución muy organizada en Cuba.
Y esto le dio el pie a mi padre para pensar en distribuir, en representar y distribuir productos de American Home Products y American Food Products, y además de Cresto. En realidad la historia de ellos empieza con Cresto. Cresto era una leche chocolatada como el toddy, y empezaron distribuyéndola usando un poco la sabiduría que tenían de saber cómo funcionaba la logística de la distribución. Y entonces empieza a traer productos distintos a Cuba y se da cuenta que la publicidad es lo que mueve el producto. Y empieza a hacer publicidad en radio sin parar. Y de repente se dan cuenta que la tanda la tenían prácticamente tomada. Y entonces deciden poner una radio en Cuba. Y era el momento de la guerra y era muy difícil comprar equipos y poner una radio de cero. Estamos Así hablando que de del 39 año al 45 fue sí, la guerra. Y entonces ahí deciden hacerle una oferta a, ¿cómo se llamaba? Pero era CMQ, y le hacen una oferta y le compran el 50% a los hermanos, no me acuerdo. Bueno, eso es en la radio todavía. Eso ¿no? es radio. Eso es radio. Después se inventa la televisión y mi padre se va a Estados Unidos y se compra todos los libros, la biblioteca entera de todo lo que había publicado de cómo se hacía televisión, se lo estudia todo y deciden poner televisión en Cuba. Vamos a ver algo que yo no había hasta hoy, que es a tu padre hablando y contando precisamente esa historia de cómo se aventura en un mundo nuevo, además. Sí. Un mundo nuevo. Adelante. Eso es, ¿está hablando en Argentina? Está hablando en Argentina y eso tiene que haber sido en el año 70. O sea, que No, en vez de 4 antes, millones antes. ahora serán Imagínate. 40. Sí. Tremendo Sí. de la época. ¿Qué Tremendo. sientes cuando ves a tu padre? Se ve, como decía, en la tía Julia y el escribidor, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa describe la entrada de tu padre a Panamericana, Radio Panamericana en Perú, y que dice que era imponente, que era una... Pero dice, era como si entrara Dios. Digo, sí, pero ¿no? también lo pinta. Muy literario, ¿no? Sí, muy literario y con su pelo blanco. Y mi padre fue siempre Calvo. Así que entra la parte de novela. La cosa novelesca de Mario, ¿no? Claro. Bien, ¿no? Pero has leído Pero, el libro, ¿no? sí, lo he leído y es la historia de Félix Becañé. El gran escritor cubano. El gran escritor del cubano derecho de novelas. El hombre escribía de un día para otro. Compositor de grandes canciones también. Era... Yo no sabía eso. Sí, cómo no. Y además, trabajaba estrechamente con tu padre, ¿no? Trabajaba estrechamente como trabajaba todo el mundo en la CMQ. Ellos estaban ahí al pie del cañón todo el tiempo. No estaban en una oficina. No. Y esa anécdota famosa en la radio cuando hacen El Derecho de Nacer y uno de los actores que encarna al personaje de don Rafael del Junco dice que no va a seguir trabajando hasta que no le aumenten el salario. ¿Y qué es lo que hizo tu padre? Le dijo a Félix Becañé. Papá siempre contaba que le dijo a Félix, mira, haz lo que tú quieras, no hay aumento. Así que mátalo, piérdelo, ahógalo, haz lo que tú quieras. Y entonces en la entrevista Félix Becañé le dice, no, ya, lo tengo. Le va a dar una hemiplegia y lo voy a dejar mudo un tiempo. Y entonces, bueno... Hablaba con los ojos, ¿no? El locutor hablaba por él. Eso se repitió ese truco muchas veces. Bueno, se convirtió en el momento culmine de esa novela. Cuba entera... ¿Cuándo vuelve a hablar don Rafael del Junco? Sí. Todavía en Cuba... Se usa esa expresión. Por lo menos la generación de mis padres, cuando alguien estaba muy callado y hablaba, decían, ya habló don Rafael del Junco. ¿No? Es tremendo, ¿no? Pero separaban las funciones país. de cine y aparecía una radio y se escuchaba la novela y después seguía la película. Interrumpían la película para escuchar la novela de radio. Sí, y el rating lo hacían imagínate, no había manera de hacer rating en esa época, pero lo hacían en Cuba caminando porque todo el mundo tenía las ventanas abiertas. Entonces caminaban las calles de La Habana y veían que en todas las casas se escuchaba El Derecho de Nacer. Estaba el país paralizado a ese horario. Qué maravilla. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos algunas imágenes. Vamos a hablar un poco de la televisión, ¿no? Ese orgullo de los cubanos de que tuvimos televisión a la par de Estados Unidos, ¿no? Cuando uno va y se entera, pero en España la televisión fue tan tarde, en Panamá en el 68, y dice,
Y todo lo que se logró en apenas 9 años, del 50 al 59. Sí. Vamos a la vuelta. Estamos hablando con Ani Mestre, la hija de Goar Mestre. Qué gusto, de verdad. Volvemos. Seguimos hablando con Ani Mestre, la hija de Goar Mestre. Tengo miedo que no me alcance el tiempo para tanto que tengo acá. Pero para que las nuevas generaciones se ubiquen, artistas exclusivos de CMQ. Estábamos contando Olga Guilló, Celia Cruz, Gaby Fofó y Milique, los grandes payasos españoles que me dices que llegaron a Cuba por una temporada. Y se quedaron. Hasta que después fueron a Argentina, después regresaron a España. Pepe Biondi. Ajá, bueno, y también... Vicky Biondi se llamaba en Cuba. Y la Tres Patines, la tremenda corte, Sí, ¿no? también, El también. tremendo juez. Sí. O sea, las grandes, Pototo grandes y Filomeno. estrellas. Pototo y Filomeno, que eran los otros dos personajes que hacían los mismos actores, ¿no? Y que además siguieron en el exilio aplicando la fórmula. En Panamá todavía, todos los días se pone la tremenda corte. Y hablan, a mí me da gracia, los panameños se ríen, porque, y yo digo, pero ¿cómo entienden los chistes? Si son chistes cubanos, con calles cubanas, pero nada, era un humor tremendo. Tenemos algunas imágenes de CMQ por dentro, ¿no? Esa televisión que empezaba, ¿no? Y ahí cómo iban montando, y era un mundo tan nuevo como puede haber sido el Internet en los años 90 o los 80. Sí. Era una aventura de verdad tremenda. Y luego llega Fidel Castro y a mí me da gracia, dice, nacionaliza la televisión. Y digo, bueno, ¿cómo va a nacionalizar algo que era nacional? Claro. Es un cuento chino, sí, ¿no? Ahí lo vemos con el micrófono de CMQ que usó al principio, por favor, la foto. Ajá, el micrófono de CMQ. Todavía era doctor Fidel Castro. Tu padre lo ayudó a salir de la cárcel. Sí. Y fue muy mal agradecido con tu padre. Bueno, fue muy mal agradecido con todo Cuba, Ajá. porque Cuba entera apoyaba a Fidel Castro. Pero sí, cuando se iban a llamar a elecciones, la CMQ tomó la decisión, o sea, como te decía, no era mi padre solamente, sino mi padre y sus hermanos tomaron la decisión de hacer una campaña para promover elecciones libres en Cuba. Y ellos consideraban de verdad que si no había libertad total y no salían los presos políticos de la cárcel, no podía haber elecciones libres en Cuba. Y gracias a eso sale Fidel. Y Fidel va a CMQ a darle las gracias. Y él le dice a mi padre, señor Mestre, ¿qué consejo me daría? Y mi padre le dijo, bueno, Fidel, tu cabeza huele a pólvora. Yo que tú me iba de Cuba. Y se fue a México. Y se fue a México y ahí conoció en lo de Lupe Noble al Che Guevara. Hay un segundo encuentro de tu padre con Fidel en el que tu padre, con una visión, muy al principio dijo, este no es el mismo Fidel que vino a verme la primera vez, sí, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es eso fue en 1960, en febrero, cuando gana Fidel Castro, perdón, 1959. Cuando gana Fidel Castro estábamos en Buenos Aires visitando a mis abuelos argentinos y mi padre no pudo estar en La Habana cuando entra a La Habana Fidel. Entra a La Habana Fidel. Y entonces los primeros días de febrero se juntan en la CMQ y ahí tienen una entrevista y ahí papá se dio cuenta que no era el mismo Fidel, no era el mismo muchacho idealista que iba a instalar la democracia en Cuba y que aborrecía la tiranía de Batista como aborrecían muchos. Y bueno, se dio cuenta. Y ahí dijo, aquí... Bueno, sí, pero ya era tarde. Ya al final le quitaron tarde. todo. Ya era tarde, sí, por supuesto. Qué horror, ¿no? Por supuesto. Como a todo el mundo. Como a todo el mundo. Como a todos nos quitaron la libertad. Claro, te quitaron primero la libertad, que es lo que más importa. Y después te quitaron el país, y te quitaron el derecho a vivir en tu país, y después te quitaron las cosas. Pero las cosas, en el fondo, es lo que menos importa, ¿no? Lo que pasa es que esas cosas eran los medios de difusión que garantizaban la libertad, ¿no? Sí. Fidel Castro, yo siempre he dicho, y no nos habíamos dado cuenta, de que es el primer dictador televisivo, que aprovecha lo que tu padre había construido, y también Pumarejo y otros, claro. es el primer
dictador que se para en la televisión, está 5 horas hablando sin parar y que obliga a que haya una cadena y que se encadenen todos los canales, ¿no? Y eso le ayudó a promoverse del modo que le ayudó a promoverse. Vamos a escuchar a tu padre contando esa parte maravillosa en que sin nada dice, voy a ir a la NBC a pedir ayuda para montar la televisión, un poco que yo creo que desoyendo a Azcárraga, que no quería que tuviera negocios con los americanos, ¿no? Y él fue y dice que fue muy bien recibido aquí. Adelante. Tremendo, ¿no? Esto es en Argentina. Pero, perdón, pero no fue a buscar socios, fue a que le enseñaran cómo era el tema. No fue a... No fue a pedir dinero. No. Qué bien. Bueno, ahí. Más meritorio, ¿no? Esa vez. Esa vez. No, Esa pero vez. quienes le escuchan es el público argentino. Los cubanos, ahí tenemos un indicativo de el respeto con que le atendían en Argentina, otra de las grandes televisiones del continente, que él ayudó a desarrollarse. Esos jóvenes están ahí escuchando realmente con respeto y con admiración. A un cubano que está hablándole de su isla, de que si era larga, ¿no? Es tremendo. Y ahí viene la otra historia de cómo a tu padre 3 veces le toca la puerta, pues el robo en nombre del nacionalismo, en nombre del socialismo y del comunismo. Llega a Argentina, funda este canal 13 de televisión o ProArtel y están 14 años trabajando allí, regresa el peronismo y le quitan de nuevo. Le vuelve a ocurrir que le quitan el canal de televisión. Tiene que haber sentido tan duro. Sí. Isabelita Perón ya había muerto Ya había Juan muerto, Domingo, ¿no? sí. Lo que indica todo esto es que no es... Esta es Isabelita Perón. no es... Qué buena foto. No es exclusivo de un gobierno ideológicamente comunista, de izquierda, no. Los medios siempre son... deseados y cualquier gobierno totalitario que no respete la libertad va a ir por los medios primero. Va a ir por la libertad de prensa, va a tratar de hacerles, de apretarle las clavijas, va a ir a la televisión. Es un tema de libertad. Es un tema de libertad. Y cualquier gobierno totalitario quiere evitar esa libertad. Pero ojo que había una relación entre Fidel Castro y Perón de hecho, las juventudes peronistas son las que organizan el viaje de Fidel Castro a Bogotá, cuando el Bogotazo. Yo recuerdo en el 73, creo que es cuando regresa de nuevo Perón al poder, aproximadamente. Y en Cuba se celebró como una victoria revolucionaria. Sí, y había una estrecha relación con Perón y después la hubo con la dictadura también de los militares. Sí, y la Argentina se suele decir, no, pero Perón era de derecha. No. Era un populismo. Es que el fascismo y el comunismo, al final el nazismo y el nacionalsocialismo cojean de la misma pata. Cuando regresemos, quiero poner algunos de los anuncios que se hacían en CMQ y también que se va a Perú y le vuelve a ocurrir de la mano, esta vez de un comunista como Velasco Alvarado. Lo mismo, estamos hablando con Annie Mestre, la hija de ese cubano importante, de verdad. Hay tantos cubanos que dicen que son importantes, que la historia los trae. No, este sí es un cubano importante de verdad. Volvemos. Continuamos hablando con Annie Mestre, la hija de Goar Mestre. Desde Buenos Aires nos llega el recuerdo de tu padre a través de un histórico locutor y periodista argentino que comenzó su carrera precisamente en Canal 13, que es Julio Lago. Yo tengo entendido que todos los 1 de octubre pues se recuerda a tu padre con la creación. Sí, yo voy a los almuerzos. A mí me invitan a los almuerzos. Qué bien, qué bueno que no se olvide. Veamos. ¿Qué pasó ahí? Mestre, Goar Mestre. Tengo, por ejemplo, algunas cartas que me mandó Goar. Ahí está su firma, tan generoso siempre. Por ejemplo, una vez le mandé un libro escrito por alguien que lo trataba muy mal a Mestre. Y entonces él, con buen humor y a modo de exorcismo, me escribió la dedicatoria. Goar Mestre forma parte
de la historia de muchos de nosotros, porque él hizo en la Argentina la televisión que hoy, en cierto modo, añoramos. La televisión que respetaba al público, que además le daba a los artistas la mejor oportunidad para demostrar su talento. Goar Mestre. Pasan los años, pero ¿quién no se acuerda de Quédese en el 13 para ver? Goar Mestre siempre está presente. El Telepibe. El Telepibe. Tremendo, Qué ¿no? genial. Pero qué carácter hay que tener, porque te golpean en Cuba, te vas a Argentina, levantas una historia donde hoy todavía te recuerdan, ¿no? Y además me imagino que gracias a tu madre que era argentina, porque posiblemente, bueno, ¿y cómo un cubano va a ser dueño? Ahí tuvo que haber sorteado las leyes de alguna manera, ¿no? Sí, se lo sugirió el mismo Frondizi, cuando él está caminando por las calles de Buenos Aires en el año 58, 59, le dice a un amigo, me encantaría tener un canal en Buenos Aires. Dice, ¿querés que te lleve a ver a Frondizi? Sí, me encantaría. Entonces lo va a ver a Frondizi y le dice, me encantaría tener un canal. Bueno, acá está, lo ayudamos, si ganamos las elecciones. Dice, sí, pero la ley de radiodifusión no permite un extranjero. Dice, pero su mujer no es argentina. Sí. Bueno, ponga las acciones a nombre de ella. Y entonces ahí bueno, ahí coincidió con que un grupo argentino ganó la licitación para un canal de televisión y se fueron a buscarlo a Cuba. Con eso que se sabía que Mestre recibía a todo el mundo, entonces se fueron, era un grupo de empresarios del campo, y se fueron a verlo y le dijeron, bueno, nos hemos ganado la licencia para tener un canal de televisión, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y entonces ahí, bueno, nació una amistad y Qué finalmente una maravilla, ¿no? sociedad, y ellos fundaron, mi padre, porque su hermano, el que quedaba vivo, no lo acompañó a Buenos Aires, fundó una productora que programaba los programas para Canal 13, eso era ProArtel, era una empresa independiente, y después estaba Río de la Plata TV Canal 13. Vamos a un anuncio de jabón Rina con Consuelito Vidal, que al final de los finales tuvo que reconocer que tu padre o la empresa o CMQ la trató mejor que lo que la trataron después. Veamos. Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, duro de verdad. Sí, señora, cuando acabe de lavar, coja el pan de Rina y apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, duro de verdad. Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, que Rina es duro, que Rina es duro de verdad. Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, que Rina es duro, que Rina es duro de verdad. Qué tremendo. Yo leí una vez, no sé si es cierto, que los anuncios eran casi tan importantes, eran mini programas que los propios programas, pero él dijo, no, vamos a subirle el precio a los anuncios para que sean menos y no interrumpan la programación. Y que alguien le dijo, oye, pero no lo puedes poner tan caro. Y él dijo, si se quieren anunciar, lo van a... ¿Eso es verdad? Eso es verdad, eso es verdad. Cuando se hace cargo de la CMQ, dice, estas tandas son insoportables. Entonces vamos a hacer una Aquí campaña, tenemos que aprender de eso. menos anuncios que vendan más. Y Claro. le costó ponerse firme con los anunciantes porque finalmente no eran tantos, pero les cobró lo mismo por un aviso que a lo mejor por 10 minutos de aviso. Claro, también la competencia ahora es enorme. Cuando digo aquí, digo Pero lo importante es que cuando era el concepto. cuando tomas una medida así, por ejemplo, que no haya descuento para nadie, y de verdad no había descuento para nadie, o que van a ser tantos minutos y te lo voy a respetar. Cuando uno es muy firme y cumple con su palabra, y generalmente da resultados. Eso nos lo enseñó. Celia Cruz, otra de las voces exclusivas de CMQ, en un anuncio nada más y nada menos de Café Pilón que todavía queda en la memoria, sabroso hasta el último buchito, vean. Oye, lo que te voy a decir, ese buchito que le llevan a la cama, que sea Café Pilón.
Todavía, ¿no? Aquí estamos. Todavía. Café, pilón, Pilón. sabroso hasta el último buchito. Y ahí hay algún elemento nuevo en esa época, que es la animación en Sí, los anuncios. sí. Que era ya, ellos tenían su departamento. Es tremendo. Y se hacía, además, todas las presentaciones eran en vivo. Laboratorios Casa Gravi, me imagino que lo conoce. Tenemos ese anuncio también. Adelante. Consuma productos cubanos, que así también se hace patria. Los laboratorios Gravi, una industria cubana desde que nació. Fabricantes de pasta Gravi, jabón amarillo Rina, jabón suave y jabón blanco Rina. Presentan Ahí presentaban o Café Regalías o la Casa de la Alegría. Por ahí tengo uno con Libertad Lamarque. Ahora, llega a Perú, ¿en qué año? Y de nuevo le quita este Velasco Alvarado, que era un canalla también castrista. De nuevo, un militarote además, ¿no? Sí, pero mi padre, la intervención de mi padre en Perú era a través de los Delgado Parker, que eran socios. Él fue solamente socio y no se instaló en Perú. No sé cuánto intervino, tenía un porcentaje y no sé Es Velasco cuánto. Alvarado. No sé cuánto intervino en la creación de ese canal, pero sí me acuerdo cuando se lo confiscaron. Qué horror. Pero con el tiempo Perú pagó. ¿Ah, sí? Sí, Perú pagó. Cuba sí no ha pagado un centavo por lo que les quitó. Cuba no, ¿No? por supuesto. ¿Y que no. Argentina? Argentina le pagó tarde y lo que quiso, pero le pagó. Porque eso es una cosa que el tema del embargo a Cuba es que el régimen castrista expropió a los legítimos dueños sin compensación, que Bueno, sigue hasta hoy sin compensación, Esa no es la diferencia entre confiscar y robar. expropiar. ¿no? Es un robo. Bueno, es robo, es pero un robo. confiscar es eso. Lo saco y Ah, ya. chao. Vamos a una pausa, continuamos para cerrar este programa con Ani Mestre. No alcanza un programa para hablar de Goar Mestre, sin duda. Volvemos. Eduardo Suárez, que es un director de televisión que ha ganado múltiples premios Emmy, nos manda esta foto de una cámara de los estudios de tu padre, que él sacó en piezas y rearmó aquí en el exilio. Cuba para tu padre, que ya tenemos que cerrar el programa. ¿Se quedó en la memoria? ¿La vida lo hizo olvidar Cuba? No. Él amaba a Cuba con una profundidad que sin duda nos lo transmitió a todos, hasta a sus nietos. Pero Cuba era un dolor y un amor siempre presente, siempre presente. Era un cubano de 6 generaciones y él y sus hermanos, todo lo que hicieron lo reinvertían en Cuba y tuvieron 23 empresas en tan pocos años, porque en el fondo mi padre sale de Cuba cuando tiene 48 años. Muchísimas gracias, Ani. Bueno, un placer que lo hayan recordado y me siento muy No, es muy que esto es complacida. un programa de reivindicación. Bueno, Si en la gracias. Cuba futura quiere demostrar que de verdad apuesta por la libertad, tiene que devolverle a su familia un medio cubano por 6 generaciones. Así que muchas gracias. Nos vemos a continuación en la Mesa Nostra.